Bueno, queremos darles la bienvenida a esta sesión, a esta nueva sesión hoy, miércoles del ciclo de conferencias de Ingeniería Civil. Hoy tenemos el gusto de acompañarlos desde el Centro de Estudios de Vías y Transporte y vamos a hablar de un tema bien particular, un tema que continuamente afecta desde el momento en que empezamos el día hasta que terminamos. Ese tema de movilidad sostenible, todo ese conocimiento que necesitamos como ingenieros, no solamente ahora, sino en esa visión de futuro. Nuestra ingeniería que es futurista, que está pendiente de los retos en el corto, mediano, largo plazo, y hoy nos acompaña particularmente la ingeniera Mónica, que hace parte de nuestro Centro de Estudios de Vías y Transporte. Ella es doctora en la Universidad Politécnica de Cataluña. Sus áreas de conocimiento son muy diversas y hace parte de nuestro centro desde el área de planificación urbana. También cuenta con ese estudio de magíster en sistemas de información geográfica, que son bien determinantes y que actualmente rigen muchas de las funciones de nuestra ingeniería. Hizo parte también, a través de una estancia en la Universidad de Nova en Lisboa, del Departamento de Geografía. Actualmente es nuestra directora del Grupo de Investigación de Vías y Transporte de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Y en esas líneas de investigación, como la de hoy, también resaltan temas como el transporte sostenible, el desarrollo urbano y territorial, los efectos de la infraestructura de transporte en el territorio y otros complementarios. Ella hace parte de nuestro centro en diferentes áreas. Muchos de ustedes han compartido con ellas escenarios, espacios en nuestra querida escuela y hoy queríamos pues compartir justamente ese momento. Darle las gracias a todas las personas que se están conectando, que nos acompañan en este momento, estudiantes de pregrado, de posgrado, profesionales, colegas también nuestros, profesores inclusive que han hecho parte de nuestro centro y también han dejado como esa huella en esa bonita línea de tiempo que hemos podido avanzar. Entonces, recuerden, en la medida que avance la charla, que pueden dejar sus preguntas a través del chat o de la sección que dice P y R. Yo estaré pendiente de ustedes y al final del espacio con Mónica daremos pues esos minutos para charlar con nuestro conferencista. Sus aportes también son muy válidos desde la experiencia, desde su cotidiano también, pues se van a dar cuenta que el tema pues hace parte también de ese diario de cada uno en sus diferentes roles. Así que bienvenidos. Gracias a nuestra universidad también por este espacio que nos da. Gracias, Mónica, también por acompañarnos. Y como les digo, estaremos pendientes de ustedes en estos minutos de charla. Un gran saludo para todos. Bienvenida, Mónica. Buenas tardes para todos y todas. Para mí es un placer estar en este espacio. Me gusta, hoy vamos a reflexionar sobre un tema, sobre uno de los temas que yo considero más urgentes que enfrentan las ciudades actuales, sobre todo las ciudades que están ubicadas en América Latina, y es el tema de la movilidad sostenible. Este tema es más que una tendencia, es una necesidad ética, técnica y social. Hoy hablaremos de cómo el conocimiento, la innovación y la acción coordinada nos pueden ayudar a transformar cómo nos movemos, pero además nos pueden transformar la forma en que vivimos. Muchas gracias y voy a dar entrada a mi exposición. Para iniciar esta exposición, me gustaría pedirles el favor que hagamos un ejercicio muy pequeño y es que ustedes que se imaginen cómo les gustaría movilizarse en esta ciudad, en la ciudad que viven, en la ciudad que van a vivir dentro de 10 años. Yo les propongo imaginar cómo sería nuestra ciudad Bogotá, que es algo así, cómo sería nuestra ciudad si nos pudiéramos mover sin miedo, sin perder mucho tiempo, sin contaminar. Este ejercicio no es trivial, es un ejercicio para mí muy importante porque nos invita a repensar qué tipo de ciudad queremos construir y qué papel tiene la movilidad en ella.
En la imagen que ustedes están viendo, vemos de diferentes partes del mundo, vemos dos figuras que representan diferentes partes del mundo donde la movilidad ha sido concebida de una manera diferente. Particularmente en este lado vemos ciudades en las que se presenta una alta tasa de congestión, tenemos demasiados humos, demasiados vehículos dentro de la infraestructura vial y en este lado vemos ciudades en donde las personas tienen ese derecho al espacio público y donde los diferentes sistemas de transporte tienen una infraestructura especial y particular. A partir de allí, me gustaría profundizar un poco en los fundamentos que orientan la movilidad, una movilidad más justa y más sostenible. Algunos datos de entrada, quiero mostrarles algunos datos de entrada y es que, por ejemplo, España particularmente es un país que ha hecho las cosas bien, pero que es capaz de cuantificar sus emisiones. En España particularmente el transporte representa, las emisiones de CO2 del transporte representan el 27.5%. En toda la Unión Europea ese valor es del 23%. Pero si nosotros venimos a las ciudades de América Latina, en esta gráfica que ustedes ven acá, esta gráfica está en kilotones, nos damos cuenta que Brasil y México están arriba con la mayor producción de gases de efecto invernadero. Colombia no ocupa un despreciable lugar. Colombia está en el sexto lugar en esta tabla. A partir de ahí, pues a mí me gustaría que ustedes además vieran unos datos que yo considero son esenciales para comprender el concepto de movilidad sostenible. Hay un ranking que es el Traffic Index, que mide las ciudades con el peor tránsito vehicular. Particularmente, yo quiero mostrarles que Bogotá ocupa el deshonroso cuarto lugar. Y si venimos a América Latina, pues tenemos que en Latinoamérica, Colombia, Bogotá particularmente, es la ciudad que tiene más congestión y que en la que perdemos a cerca de 132 horas al año en el tráfico, sobre todo en la hora pico. Entonces, la situación, es decir, la situación no es muy halagadora para nosotros. Desde esa perspectiva, a mí me gustaría que analicemos cómo esto se transmite, cómo podemos hacer estos principios, los podemos traducir en prácticas sostenibles. Yo les quiero mostrar aquí cuál es la situación de nuestra ciudad Bogotá. Bogotá es una ciudad en la que tenemos un parque automotor muy grande, son más o menos 2.300.000 vehículos que circulan por la ciudad y aparte de motociclistas, tenemos un alto nivel de congestión, como lo vimos en la anterior diapositiva, pero también tenemos todavía una tasa grandísima de informalidad en el transporte, acompañado de vehículos que no tienen tecnologías limpias, todavía tenemos grandes emisores de diésel y adicionalmente tenemos una ciudad cuya infraestructura tiene poco mantenimiento y tiene muchos problemas estructurales. En contraste, ustedes ven aquí la ciudad de Seúl. La ciudad de Seúl es una ciudad que se puede comparar en tamaño y en movilidad con Bogotá, en el sentido en que Bogotá se producen 14.4 millones de viajes al día, en Seúl se producen 8.5, sin embargo, son diferentes los conceptos en el número de viajes, pero como se realizan los viajes, podríamos, digamos, verlo desde esa perspectiva. En Seúl, ustedes pueden ver, tiene un sistema de transporte público absolutamente integrado y entonces todos los viajes que se producen en Seúl, el 65% de esos viajes se realizan en este transporte público. En Bogotá también el 65% de los viajes, el 35% de los viajes se realizan en transporte público y el otro 30% se realiza en el modo peatonal particularmente. Entonces, el contraste que yo quería señalar y quería preguntar es, ¿por qué le seguimos apostando al vehículo como una solución para movernos? Es algo que es bastante complejo y que yo quiero abordar hoy a través de estos 4 puntos en la estructura de mi conferencia.
Particularmente para hablar de movilidad sostenible, he elegido un enfoque estratégico para que consiste en evitar, cambiar y mejorar y que tiene como centro o como foco que combina toda la parte de la planificación urbana con la planificación del transporte y con la sostenibilidad ambiental. El, el concepto que yo voy a manejar tiene que ver con la definición que yo estoy haciendo de movilidad sostenible. Pues la movilidad sostenible es la capacidad de mover personas y bienes de manera eficiente, equitativa y con un bajo impacto ambiental, garantizando calidad de vida y de calidad de vida actual y futura. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a mirar un poco esta gráfica para comprenderla más. Cuando yo hablo de evitar viajes largos innecesarios, necesariamente debo involucrar algo que yo llamo el modelo urbano. El modelo urbano es esencial para que las personas puedan suplir sus necesidades de manera fácil. ¿Qué es lo que propongo yo o qué es lo que creo cuando se habla de un modelo urbano que tiende a evitar los desplazamientos largos? Nos referimos a un modelo en el que prima la proximidad y en el que hay una mixtura de usos del suelo. Ese modelo urbano básicamente representa y en él se trabaja la parte, el vértice social de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que quiero evitar? Quiero evitar tener grandes viajes en la ciudad, perdón, largos viajes en la ciudad y estar mucho tiempo en el transporte motorizado. ¿Qué es lo que quiero entonces? Hacer viajes más cortos, optimizar el espacio urbano. ¿Para qué? Para básicamente poder utilizar modos que sean amigables con el medio ambiente. ¿Cuáles son esos modos? Modos activos. Los modos activos son aquellos modos, son la suma de los viajes en bicicleta y los viajes peatonales. Luego, a partir de 15 minutos, los viajes peatonales mayores de 15 minutos. Entonces, para evitar, yo requiero un modelo urbano que sea amigable y básicamente pues estoy refiriendo a una ciudad compacta, una ciudad en la que yo tenga los servicios, en la que yo tenga todas las necesidades, las pueda suplir de una manera sencilla, de una manera cercana. Y los viajes muy largos solo sean absolutamente necesarios para las causas funcionales que son trabajar y estudiar. ¿Qué es lo que yo quiero cambiar? Yo quiero cambiar los modos motorizados o los quiero optimizar. Quiero optimizar el uso de esos modos motorizados y poner unos modos que sean activos. Y quiero además promocionar el transporte público de alta capacidad. ¿Por qué quiero que se promocione el transporte público de alta capacidad? Porque el transporte público de alta capacidad me va a generar unos ahorros en espacio urbano y puedo sacar a todos los usuarios viales para que ellos puedan disfrutar de ese espacio. Adicionalmente, cuando yo paso de un modo motorizado a un modo activo, pues yo estoy promocionando una mejora en, digamos, la parte del gasto energético. Pero también, si yo utilizo el transporte público y lo prefiero a los modos individuales motorizados como el vehículo particular, pues también tengo que implementar tecnologías limpias y nuevas tecnologías, que eso es lo que quiero mejorar. Quiero mejorar, quiero que se implementen nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías pues hagan su papel disminuyendo, optimizando el uso de combustibles diésel para generar o para el uso de las nuevas energías renovables. Entonces, este esquema que ustedes ven aquí, este enfoque que yo les estoy mostrando, es el enfoque que se ha utilizado y se está utilizando en muchas de nuestras instituciones administrativas, como la Secretaría de Movilidad de Bogotá y en otras instituciones, y es el en el que se está buscando la manera de poder articular la planificación urbana con la planificación del transporte. A partir de aquí, les quiero contar que la movilidad no es solo transporte. La movilidad implica que yo tenga acceso, que tenga facilidad para ir al trabajo, para ir a atenderme en mi salud, para tener educación, para tener oportunidades. La movilidad es uno de los factores, uno de los vectores
que más afecta, por ejemplo, la salud pública. La movilidad tiene un alto impacto en la salud pública, en la educación, en las oportunidades. Entonces, no se trata solo de entender cómo nos vamos a mover, no, eso no se trata solamente de eso, sino de cómo podemos participar plenamente en la ciudad. Yo lo explico en mi clase de la siguiente manera, y es que la movilidad humaniza el desplazamiento. En el momento en que la movilidad entra en juego en los estudios, estamos hablando de un desplazamiento humano. Y aquí quería hacer esa aclaración porque nosotros tenemos unos modos de transporte que consideramos sostenibles, como la bicicleta, el modo peatonal, el transporte público masivo. Sin embargo, y tenemos las infraestructuras que nosotros adaptamos para esos modos. Sin embargo, aquí debo dejar claro que cuando yo hablo de movilidad, incluyo a la persona, incluyo las necesidades de esa persona, las oportunidades que esa persona puede tener al movilizarse y la forma en que esa persona alcanza esos destinos a los que quiere llegar. ¿Qué principios para mí son esenciales considerar cuando yo hablo de la movilidad sostenible? Bueno, cuando nosotros hablamos de la movilidad sostenible, vamos a tener 5 principios que yo considero, hay muchos seguramente, pero a mí me parece que estos son los más importantes y entonces vamos a hablar de una accesibilidad urbana. La accesibilidad urbana no es otra cosa que la facilidad con la que yo me puedo mover del punto A, de origen A, al punto de destino B. Es como esa escala espacial, que es ese entorno construido, la ciudad ya construida, todo lo que tenemos, el urbanismo, me facilita llegar de un punto a otro. Luego tenemos la eficiencia energética, que tiene que ver tiene que ver directamente con la manera en que yo optimizo el uso de la energía para obtener los mejores resultados con la menor cantidad de recursos posibles. Luego yo hablo de la inclusión social, que es esa parte muy social que tiene que ver con la igualdad y la equidad. Necesitamos mirar cómo se puede generar igualdad y equidad en el transporte y es uno de los aspectos que más implica estudio, investigación y trabajo. Otro elemento esencial es la intermodalidad y la multimodalidad, que son esenciales para que yo alcance un viaje completo. Los viajes tienen etapas y yo requiero procesos de intermodalidad y de multimodalidad. Finalmente tengo el proceso de resiliencia. La resiliencia es en el sistema de transporte, está relacionada directamente con la capacidad que tiene el mismo sistema de transporte y la infraestructura de mantener su funcionamiento y adaptación y adaptarse de una manera sencilla, fácil y rápida a cambios, tensiones, perturbaciones, eventos climáticos, etcétera, sin que se afecte de manera fuerte el servicio que ofrece. Esto me lleva a hablarles también de la relación que tiene la movilidad sostenible con los ODS. Particularmente, hay 4 ODS que están relacionados ampliamente con la movilidad. Estoy hablándoles del ODS número 11, que son ciudades sostenibles. La ciudad, para que sea sostenible, requiere que haya una implementación efectiva de una movilidad urbana sostenible. También hablamos del ODS 13, que es acción por el clima. Como les comenté hace un momento, el transporte está considerado como uno de los factores o sectores que más emiten gases de efecto invernadero. Está la salud. No hay nada, en este momento hay una alta preocupación porque debido al impacto que han tenido, digamos, el efecto de las emisiones del transporte en las ciudades y en la vida urbana, pues tenemos que empiezan a haber jóvenes o personas en grupos etarios que están etarios que no son normales, que tengan afecciones respiratorias o de otro tipo crónicas. Y esto pues es un problema bastante grande para los sistemas de seguridad social de los países, porque pues cada país, cuando se diseña el sistema de seguridad social de un país, siempre se tiene claro que hasta determinada edad las personas son sanas, que pocas son las que presentan cuadros de este tipo, etcétera. Y finalmente tenemos el ODS 9, que habla de la industria, la innovación y la infraestructura.
¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vean en esta charla o quiero mostrarles un poco más allá? Hay ciudades que han sido capaces de poder implementar soluciones de movilidad sostenible. Seguramente que hay fallos, seguramente que no en todos los instantes funciona de la misma manera o es óptimo, pero tienen unos principios que las hacen y que les dan una base sólida respecto a la sostenibilidad. Ustedes están viendo aquí una foto de la muy querida ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona es una ciudad en el que las que se hacen al día aproximadamente 10,4 millones de viajes, no solamente por su área metropolitana y la ciudad tiene son como 4,8 millones de habitantes, pero ellos tienen una altísima tasa de turismo. Luego, es una ciudad que tiene muchísimos viajes al día. Esta ciudad, para poder solucionar sus problemas de movilidad, ha hecho y ha realizado, desarrollado diferentes intervenciones. Pero lo que quiero resaltar en esta diapositiva es que las intervenciones que se han desarrollado ahí son particularmente de tres tipos. La primera intervención es una intervención de tipo urbanístico. En Barcelona se puso a funcionar un modelo denominado las supermanzanas, en las que ellos organizaban el transporte público y el transporte privado de una manera particular para que no se viera colapsados los principales ejes de la ciudad. Adicionalmente, también desde el punto económico, ellos tienen una sola institución que articula los diferentes modos de transporte y esa es el área metro, perdón, la administración es del área metropolitana de Barcelona y ellos tienen una integración tarifaria metropolitana muy efectiva, funciona por coronas metropolitanas y esta integración tarifaria me permite a mí con un solo billete y con una serie de condiciones poder acceder al metro en la primera corona que es Barcelona, al sistema Bicing en la primera corona que es Barcelona, al sistema de ferrocarriles de la Generalidad que va por todas las 5 coronas y a los sistemas de transporte de larga distancia que van por todas las 5 coronas o por todos los metros y etcétera. Entonces, lo que quería mostrarles es que sí se puede hacer, sí es posible con, digamos, una gestión efectiva, con una organización que tenga diferentes aristas urbanísticas, económicas, de transporte, etcétera, lograr que una ciudad sea efectiva y funcione bien. En contraste, tenemos Bogotá. Bogotá es una ciudad que ha priorizado el vehículo. ¿Y cuáles son, digamos, qué podemos aprender de esas ciudades que tanto el vehículo como las personas son importantes, como el caso de Copenhague, en el que se prioriza a la persona, es decir, la movilidad humana, para el estudio de la movilidad sostenible? Pues en estas dos figuras yo hablo de una manera bastante, digamos, clara. Estoy mostrando básicamente en estas dos figuras cuáles son las diferencias, cuáles son los contrastes. Bogotá es una ciudad en la que el espacio público, que es un bien muy preciado y es finito, y se lo pelea tanto la parte urbanística como la parte transportística, pues es prácticamente para el vehículo motorizado. Por el otro lado, tienen el entorno urbano de la ciudad no privilegia esas zonas por las que las personas podrían caminar, podrían desplazarse de manera activa. También tenemos una flota de Transmilenio que en este momento debe estar sobre 1.200 algo de vehículos. En este momento ya entre el 30 y el 40% de la flota es eléctrica, pero seguimos teniendo en toda la ciudad haciendo servicios vehículos que están trabajando a diésel. Entonces, eso pues tampoco nos ayuda mucho porque la mayoría de los vehículos que están emitiendo en Bogotá pues son también vehículos de transporte público. Y tenemos también una oferta, nosotros somos conocidos por ser una de las ciudades, digamos, ciclistas
de las más importantes que hay en el mundo. Tenemos muchísimos kilómetros de ciclorruta. Sin embargo, la infraestructura en muchos de los sectores no está conectada. Y esto pues genera conflictos, esto lleva a problemas, por ejemplo, de seguridad vial. En contraste, ustedes pueden ver aquí la ciudad de Copenhague, en donde el espacio público mayormente es para las personas. La persona vive, paga en su ciudad un impuesto, pero vive su ciudad, la disfruta. Vemos que están todos los modos de transporte, pero se integran de una manera efectiva y te le dan prioridad a la persona. Desde esa perspectiva, pues yo identifiqué que estos 5 ejes son esenciales para avanzar en temas de movilidad sostenible en nuestra región. Pues nosotros debemos priorizar al peatón y al ciclista, debemos tener el transporte público como una columna vertebral que sea, digamos, lo más importante en tema de transporte motorizado en la ciudad. Eh, Debemos reducir esos viajes motorizados, buscar la manera de adaptar o de gestionar o de reclasificar esos usos del suelo, desplazar un poco esos usos del suelo cuando están muy zonificados para que en todas partes tengamos todos los servicios y así hagamos viajes menores. Y debemos hacer una transición energética efectiva, una transición que permita, es decir, a todas, a participar todas las formas de energías renovables y una integración territorial, dado que la mayoría de ciudades colombianas tienden a tener y a formar regiones metropolitanas a futuro. ¿Qué es lo que ha llevado a que nosotros tengamos este problema en Colombia? Pues mire, básicamente tenemos un proceso de planificación que ha sido desordenado, es más, que ha sido incipiente, diría yo, solo ya hace unos años, unos 10, 12 años, es motivo de preocupación la parte de la planificación del ordenamiento del territorio y de la planificación urbana en nuestras ciudades. Y pues un caso muy claro es la expansión urbana. Si ustedes ven, este ha sido la forma en que ha crecido la mancha urbana de Bogotá a través del tiempo. Como ustedes pueden ver, esta fue la primera mancha urbana, aquí ya se fue ampliando, pero en este momento tenemos que la mancha urbana de Bogotá es esta. Y entonces el proceso de urbanización no ha sido equilibrado con el proceso de la implementación de infraestructura urbana, particularmente de transporte. Y eso nos lleva a nosotros a tener un problema bastante serio. Bogotá ha tenido un crecimiento poblacional muy importante, sobre todo a partir de los años 80, y pues no hizo fácil, no hizo la tarea de hacer de manera efectiva su planificación acorde con ese crecimiento. ¿Esto a qué lleva? A que las ciudades sean demasiado extensas, sean costosas y en términos de movilidad sean totalmente ineficientes. El otro punto que es álgido en Bogotá es la fragmentación del transporte público. Bogotá no tiene un transporte público altamente articulado. ¿Por qué? Porque no tenemos grandes innovaciones tecnológicas todavía funcionando con el sistema de transporte público. Entonces, nuestro transporte público pues tiene estas condiciones. Si ustedes les estoy contando que Bogotá actualmente, de acuerdo con la encuesta movilidad del 2023, se hacían 14.4 millones de viajes, pues de esos 14.4 millones de viajes, un altísimo porcentaje se hace en Transmilenio, que es aproximadamente el 30% y corresponde a los estratos 2 y 3. 2, 3, 1, 2 y 3. Entonces, desde esa perspectiva, pues entonces tenemos un problema social bastante importante porque la cobertura del sistema es bastante ineficiente. Adicionalmente, tenemos otros problemas como los colados, la falta de concientización, la falta de cultura ciudadana que afectan el sistema de una manera bastante importante. Quiero mostrarles en contraste con ese caso cómo se mueve Santiago de Chile. Esta ciudad tuve hace poco la oportunidad de conocerla y me gustó muchísimo porque el sistema de transporte está altamente integrado y es un sistema que cubre
prácticamente toda, digamos, la extensión de la ciudad y está bien integrado con transporte público, con bicicletas públicas, con metros, con trenes, con taxis, con buses, etcétera. Y eso hace que ellos tengan unos tiempos de viaje bastante inferiores a los nuestros. Hay una gran desigualdad modal. Básicamente, pues uno elige el modo de transporte de acuerdo a los ingresos y al lugar donde reside. Esa desigualdad modal se refleja en estos resultados de la encuesta de movilidad y no son nuevos, siempre ha ocurrido lo mismo. Las localidades que más viajes emiten son las localidades de Suba, Engativá, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Y esas localidades, pues son las localidades que van generalmente a este sector que yo tengo aquí marcado, y que es lo que yo llamo, donde se encuentran los subcentros de empleo, los subcentros de trabajo de la ciudad de Bogotá. En ese punto, en ese lugar, es hacia donde ellos viajan preferencialmente. Entonces, como ustedes pueden ver, si nosotros tenemos una ciudad muy grande, los viajes para nosotros necesariamente deben ser motorizados para las acciones de trabajo y estudio específicamente. Y las otras acciones también. Aquí vemos el mismo mapa para el modo, aquí estaba para todos los modos, aquí está para el modo moto, y en el modo moto pues sigue concentrándose, ya se concentran un poco menos en las localidades de Ciudad Bolívar, se concentra sobre todo en Kennedy, Bosa, Suba y Engativá, pero los destinos siguen siendo este corredor que está comprendido entre la carrera 30 y la séptima, y el centro y la calle 100, que son los lugares donde están los principales lugares de trabajo, y la zona franca, que es un lugar donde hay aproximadamente un millón de lugares de trabajo localizados. Y si ustedes miran para el transporte público, pues el comportamiento no cambia, es muy similar. Ahora, miremos la desigualdad modal. La desigualdad modal también está condicionada, como les dije, por los ingresos y el lugar de residencia. Como ustedes se pueden dar cuenta en este gráfico que está aquí, pues los estratos que más se mueven son los estratos 1, 2 y 3. Son los estratos que más requieren la oferta del transporte público. Si yo veo el motivo del viaje en Bogotá, el motivo del viaje más importante es trabajar y estudiar. Por obvias razones, es la llamada movilidad funcional. Y en cuanto al reparto modal, que es donde yo quería llegar para contestar esto de la desigualdad modal, pues ustedes aquí se dan cuenta que el transporte público y los viajes a pie, que llaman aquí, o los viajes peatonales, que son aquellos mayores de 15 minutos, pues suman con la bicicleta, que tiene una representación del 7.3%, suman aproximadamente el 65% de los viajes en Bogotá. Entonces, los viajes en Bogotá, la mayoría de los viajes en Bogotá se hacen en modos sostenibles. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay congestión? Y la respuesta es porque los modos sostenibles utilizan solamente un porcentaje pequeño de la infraestructura vial o de la oferta que hacemos para que las personas viajen, mientras que los vehículos y los otros modos están ocupando la mayoría de esa infraestructura. La relación es 20-80 aproximadamente. Aquí también vemos que tenemos problemas de accesibilidad territorial. Ustedes aquí ven las isócronas de accesibilidad para las ejes troncales de Transmilenio, y como ustedes se pueden dar cuenta, estos son en tiempos de viaje. Entonces, pues es bastante triste que las personas que están en esta localidad de Ciudad Bolívar están a más de 2 horas en tiempo de viaje, gastan 2 horas contados de tiempo de viaje. ¿Y cuáles son las personas más afectadas? Son las personas que se ubican en la periferia de la ciudad. Este centro consolidado de la ciudad, pues es un centro que está bastante bien servido y que además pues tienen unos tiempos de viaje muy pequeños, pero todos no pueden vivir en este sector. Entonces, las periferias de la ciudad de Bogotá son muy importantes, son muy grandes, pero tienen un problema estructural de movilidad.
tienen una altísima fragmentación espacial para que ellos tengan una movilidad más efectiva. En este gráfico, por ejemplo, por estratos socioeconómico, ustedes pueden ver estas dos curvas corresponden a los estratos 1 y 2 y esto me está marcando que ellos son los más afectados. Cuando estas curvas son por horas, me están mostrando que estos dos estratos pueden alcanzar el viaje en 2 horas. Esto en viaje total. Entonces son cuestiones que nos deben llamar la atención cuando estamos hablando de movilidad sostenible. Yo les quería hacer un contraste con la ciudad de Barcelona que la utilicé en la parte de arriba en el ejemplo. Ustedes aquí ven la región metropolitana de Barcelona y ven particularmente la primera corona metropolitana, que es la ciudad de Barcelona como tal. Y en esa ciudad, si usted mira, ellos tienen un nivel de accesibilidad de 9 y 10, es decir, están totalmente servidos por sistemas de transporte público. Cuando me voy alejando de la primera corona, esta es la quinta corona, son 5 coronas metropolitanas, la movilidad va cambiando. Sin embargo, quiero llamar la atención de que hay sectores y hay lugares consolidados donde vuelvo a tener un alto nivel de accesibilidad. Y esta figura me muestra Santiago de Chile para que ustedes vean a nivel de región que hay ciudades que han trabajado bien las cosas y también aquí encuentran ustedes una red bastante conectada, bastante densa, que le da un servicio a toda la ciudad. Hay unos sectores que todavía están desconectados, pero son realmente mínimos si nosotros los comparamos con Bogotá. Continuando con esto, otro elemento del que se tiene que hablar cuando hablamos de movilidad sostenible es de la congestión. La congestión en el transporte básicamente está relacionada con la dependencia del automóvil. Colombia priorizó el desarrollo de las infraestructuras para vehículos. Tenemos como resultado ciudades altamente congestionadas y colapsadas. Entonces, por ejemplo, me llamó la atención para mostrarles a ustedes el crecimiento del parque automotor. En el año 2015 se registraron en Bogotá 2.148.000 vehículos y el 94% de esos vehículos eran de transporte privado, de transporte particular, mientras que los vehículos de transporte público solo representaban el 5.3%. Entonces, es algo que nos debe preocupar, nos debe llamar la atención. No quiere decir que no estemos haciendo muchas campañas para fomentar el uso de la bicicleta, para incrementar la infraestructura para los peatones, bicicletas, etcétera, pero definitivamente pues tenemos una jerarquía bastante clara que va hacia el automóvil particular. En los efectos ambientales y de salud pública, yo quería hablarles un poco acá, mostrarles cómo es en Chile, que es uno de los países más, digamos, adelantados en temas de transporte. Ellos hicieron un estudio y evaluaron en un trayecto de 15 kilómetros de ida y regreso de 15 kilómetros, cuántos kilogramos de CO2 emitían los vehículos para poder mostrar que efectivamente era importante promocionar estos últimos vehículos de acá. Y ellos descubrieron que de acuerdo a la tecnología, por ejemplo, este vehículo que es un 4x4 a gasolina, pues genera 9 kilogramos de emisiones. En contraste con estos modos, que es el metro y el bus, que tienen una alta capacidad, son de alta capacidad y en los que se reduce eso a 0.5 kilogramos de CO2 y pues aquí está la bicicleta, básicamente en la que no tenemos ningún tipo de emisión. En cuanto a la salud pública, es algo que preocupa. Como les dije a ustedes, en este momento hay bastante pues, preocupación por la parte de las, digamos, enfermedades respiratorias crónicas que conllevan otro tipo de, 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 de resultados. Las partículas menores de 2.5 micras son provenientes en su mayoría del transporte y de las industrias, pero el transporte es un gran, digamos, proveedor de estas partículas y Colombia en América Latina tiene el deshonroso quinto lugar. Colombia tiene una alta producción de partículas menores de 2.5 5 micras.
En cuanto a la seguridad vial, que es el otro elemento en el que también participa la salud pública, pues cada año hay un gran número de afectados por siniestros viales. Entonces, desde esa perspectiva, pues la causa de muerte por, digamos, efectos del tránsito se ubica a nivel del mundo en la 12ª causa. Y a nivel, digamos, de países va cambiando en Colombia. En Colombia tiene un lugar bastante más entre los primeros 10. Entonces, el punto aquí importante es que desde la movilidad sostenible se tendría que mejorar el porcentaje que se reduce o que se debe reducir los fallecidos por accidentes viales. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, se han identificado que los fallecidos en general son peatones, ciclistas y motociclistas. Los peatones y los ciclistas son los usuarios más vulnerables de la vía. Y este es un dato del año 2024. Eh, Hay 8.271 personas fallecidas en Colombia en 2024 por siniestros viales. Esto es unas diapositivas que tomé de la tesis de un estudiante de doctorado. Y pues a mí me parece que es una cifra que nos debe preocupar bastante, sobre todo porque la mayoría de fallecidos pues son personas que están entre los 16 y los 35 años, que se considera un grupo de alta productividad económica. Entonces esto afecta bastante la economía de nuestro país. Y aquí en este punto también hay otro elemento esencial. Últimamente la mujer entró a ser una conductora de moto. ¿Por qué? Por la facilidad que le da para el tipo de viajes que ellos hacen. Las mujeres hacemos viajes hexagonales, los hombres hacen viajes pendulares. Nuestros viajes pues tienen demasiados vértices. ¿Eso qué implica? Pues que una moto nos facilita el viaje, pero cada vez en Colombia también tenemos otro problema. Tenemos muchas mujeres que son cabeza de familia, cabeza de hogar. Entonces, cuando fallece una mujer, pues empiezan a incrementarse, se puede incrementar un problema social que es el crecimiento de niños huérfanos. Esto es una situación que nos debe preocupar bastante. Por eso es imperativo que la movilidad sostenible sea efectiva en nuestro país. Si nos comparamos a nivel internacional, podemos ver que las acciones que se hacen sí tienen unos resultados importantes. Por ejemplo, en la ciudad de Copenhague, el 49% de los viajes se hacen en bicicleta y el tiempo promedio de viaje de ellos es de 24 minutos. Este tiempo de viaje, pues, es un viaje más equitativo, es un viaje en el que usted pierde menos tiempo del que podía gastar en otras actividades que puede hacer durante el día. A nivel de salud, es un viaje que le genera, digamos, un problema grave que también se ha visto por el alto uso de los vehículos, es el sedentarismo y la obesidad. Cuando usted va en bicicleta, pues es obvio que estas circunstancias se ven, por lo menos está haciendo ejercicio, y esta ciudad tiene una altísima integración modal. En contraste está la ciudad de Bogotá. Bogotá tiene más o menos 6, 7,3% por ciento de viajes en bicicleta y el tiempo promedio de viaje de esas personas es de 70 minutos. Sigue siendo un tiempo promedio muy alto. Y la integración modal, pues en Bogotá es es media, tirando a baja. Nosotros tenemos un problema con la integración modal. Por ejemplo, para el Transmilenio, la integración modal la hace el bicitaxi y aparte de que no es un vehículo que está regularizado, pues es un vehículo que es peligroso. En Medellín, que tienen un uso menor de la bicicleta, el tiempo de viaje también es un poco menor, es 15 minutos menor que en Bogotá, y en Santiago de Chile es 25 minutos menor que Bogotá. Entonces, sí es efectivo que se hagan, que se tomen medidas, que se promulguen medidas para la movilidad sostenible. En síntesis, después de haberles mostrado de una manera muy rápida todo lo que ocurre en Colombia respecto a la movilidad sostenible, pues los principales problemas que tenemos tienen que ver
con dos puntos esenciales. Por un lado, todo lo que son la parte del ordenamiento del territorio y la planificación urbanística, que está relacionado con la expansión urbana y esas brechas territoriales que son muy marcadas en muchas regiones de nuestros países. Por el otro lado, está la parte de la planificación del transporte, que tiene que ver con la priorización del transporte público, que en América Latina y en muchas ciudades es percibido como desconectado y poco confiable. También tenemos altísimas tasas de congestión, perdón, de congestión y contaminación, y tenemos una parte que para mí es la más trascendental y es la débil articulación institucional. Eso hace que las cosas sean demasiado demoradas y que sean menos efectivas cuando se aplican. Nosotros necesitamos sí o sí rediseñar la movilidad de las ciudades colombianas y tenemos como meta, debe ser mejorar la calidad de vida actual y futura de las ciudades. Bueno, ¿cómo podemos nosotros estos retos enfrentarlos? Pues nosotros podemos incluir la tecnología. La revolución tecnológica llegó al transporte ya hace bastante tiempo y básicamente lo que hacen las tecnologías cuando se incorporan a todos los procesos de movilidad es impulsar o mejorar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad de esos sistemas de transporte. Hay diferentes tecnologías, destacan los vehículos autónomos, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, la realidad aumentada y la robótica. Particularmente, yo traje estas cuatro que tienen un altísimo impacto en el estudio del transporte, porque modifican lo que nosotros como academia estábamos haciendo hasta ahora. Esto es lo que va a generar el cambio y el salto más importante en los procesos académicos. La entrada de los sistemas inteligentes de transporte modifica la visión tradicional de la planificación del transporte. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer análisis estático, sino análisis de tipo dinámico en tiempo real y vamos a tener muchísima data, mucha big data para poder alimentar modelos robustos. Entonces, los sistemas inteligentes del transporte tienen una alta, digamos, importancia para hacer más efectivo las rutas, los viajes, para que podamos, digamos, tener más información que se pueda contrastar y que se pueda modelar. Por el otro lado están las aplicaciones, que las aplicaciones tienen dos elementos esenciales que tienen que ver con las economías colaborativas, ¿no? Con el car sharing, el carpooling y todas estas aplicaciones que ustedes ven ahí, pues las aplicaciones a nosotros nos generan una gran cantidad de datos, pero también nos permiten vender la movilidad como un servicio. El más, Mobility as a Service, es decir, poder organizar de manera mejor la articulación entre los medios. Los vehículos autónomos son una forma específica, son una manera, digamos, es muy excelsa de mostrar cómo la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está, digamos, articulada con todos estos elementos, puede funcionar en una ciudad. Sin embargo, sí es necesario que se preparen los corredores para que se pueda generar este tipo de movilidad. Y finalmente, los sistemas de transporte inteligente tienen otro efecto que para mí es esencial y es las acciones y el mantenimiento preventivo. Nosotros con los procesos que anteriormente o que estamos manejando que son estáticos, pues no podemos tener una visión futura de cómo podemos, digamos, adelantarnos a un evento y pues esto sí va a permitir que nosotros tengamos acciones y mantenimientos predictivos. Entonces son las grandes ausentes en las ciudades colombianas. Son estas diferentes tecnologías que están todas, digamos, articuladas con la inteligencia artificial.
¿Qué ventajas traen? Básicamente, pues hacen mucho más eficiente los sistemas de tráfico. Básicamente puedo utilizar toda la infraestructura porque me permiten visualizar en tiempo real y tomar decisiones basadas en datos de cómo optimizar los diferentes ejes que hay en la ciudad. Adicionalmente, también me permiten, digamos, en temas álgidos como la seguridad vial, tener un mayor control. Me permiten generar modelos que sean replicables, que yo pueda, digamos, trasladar y que pueda mejorar o pueda adaptar localmente. Y finalmente, pues tienen un efecto maravilloso en el medio ambiente, porque disminuyen la congestión al hacer más eficiente el tráfico y entonces, pues eso se traduce en menos emisiones. ¿Qué desventajas? Bueno, pues el costo de implementación de estas tecnologías es alto y pues además de que es alto, nosotros tenemos un problema serio entre el costo y la discontinuidad administrativa, porque los cambios de gobierno retrasan los procesos que se toman en un gobierno, los retrasan, los guardan, no los aplican y entonces pues gastamos y perdemos dinero, no somos muy efectivos a veces cuando lo implementamos. También tienen un problema con relacionada con la dependencia tecnológica y con la limitación de la cobertura. Esto deja fuera muchos sectores, no solo a nivel urbano, sino a nivel rural y a nivel de transición urbana. Y finalmente, yo considero que la más importante es una resistencia muy marcada al cambio. Esta resistencia usted la puede ver, por ejemplo, en el campo de los taxistas. Cuando el secretario de Movilidad, Bocarejo, quiso implementar las tablets para generar una aplicación de Bogotá y esto, pues ellos vieron todo lo malo, no vieron lo positivo también de la app y nunca se implementó. ¿Por qué? Porque tampoco se quisieron formar. Entonces, esto expulsaba a muchas personas de su lugar de trabajo. Entonces, tenemos que buscar la manera de generar que eso sea más activo, que se pueda aplicar en nuestras ciudades. ¿Cuál es el rol de la academia? Mire, la academia es la que genera conocimiento, forma profesionales, impulsa soluciones aplicadas que transforman las ciudades. La producción de conocimiento influye en algo que es esencial, la política pública de movilidad urbana sostenible. Eso es lo que hace la academia, ¿no? Entonces, esas políticas públicas, pues son las que detectan esos impactos, esas demandas, y son las que se llevan para intervenir, las que me permiten intervenir el territorio y me permiten además hacer esa relación, esa articulación entre actores sociales, usuarios, y proponer e identificar necesidades. Entonces, la academia realmente es una piedra angular importantísima cuando se hace conocimiento. En la Escuela Colombiana de Ingeniería nosotros trabajamos y hacemos, y en la mayoría de universidades de Colombia y de muchas partes, se hacen investigación básica que tiene que ver con modelos, teorías, metodologías. Se hace transferencia de ese conocimiento a través de publicaciones, asesorías, guías técnicas, proyectos. Tenemos un espacio también para la ingeniería de vías. También hacemos una gestión de la movilidad sostenible y por el otro lado hay otros centros que son de innovación y que hacen y que aplican estos conceptos, desarrollan herramientas, desarrollan aplicaciones que nos permiten, por ejemplo, hacer una investigación social y territorial del transporte de una manera más efectiva, como es la accesibilidad, la equidad y el desarrollo urbano, que son, digamos, campos en los que la investigación requiere de unas variables muy diferentes a las que traería solamente la parte del transporte. Todo esto va siempre, todo lo que se hace en la academia se va a llevar a el impacto en política pública. Nosotros en la academia somos unos participantes activos en toda la parte normativa y soluciones a problemas reales de país a través de estudios de caso. La mayoría de las tesis que se hacen, por lo menos en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, son tesis de casos aplicados que tratan de solucionar una situación particular, un problema particular en las diferentes áreas y en el transporte, que es de lo que yo estoy hablando en este momento particularmente, también se hace. La academia debe
conectar la ciencia, la política pública y la ciudadanía. Sin investigación no van a haber una toma de decisiones orientadas y una toma de decisiones, digamos, mm, una toma de decisiones fundamentada en algo real y con la toma de decisiones públicas yo puedo generar una transformación territorial efectiva. Entonces, sin conocimiento, pues yo no tengo una planeación inteligente. Nosotros desde el Centro de Vías particularmente articulamos con los gobiernos locales, con algunas alcaldías, con la secretaría, con empresas privadas, que es donde tenemos un poco más de conexiones, con redes académicas, con otras universidades y otros centros de investigación. Yo traje hoy una red académica de la que tuve el honor de ser la coordinadora, la red CITED, terminó el año pasado en diciembre y yo pues me disculpo por mi falta de humildad, pero sí quería que ustedes vieran que el Centro de Vías y Transporte sí ha estado y ha trabajado en ciencia y tecnología para el desarrollo y que hemos tenido una red en la que nosotros logramos integrar 45 investigadores iberoamericanos para darle soluciones a una nueva línea que yo estoy impulsando que tiene que ver con los servicios ecosistémicos y la movilidad urbana. ¿Hacia dónde vamos en nuestro centro? Bueno, nosotros debemos integrar nuevas líneas de investigación que tienen que estar relacionadas con la inteligencia artificial, la resiliencia al cambio climático, la movilidad rural y el género. ¿Por qué? Porque nosotros debemos diseñar transformaciones urbanas. El transporte como tal no funciona sin ese binomio de ciudad. Ciudad y transporte es un binomio indisoluble. Nosotros tenemos que, a través del transporte, generar transformación urbana. Como reflexiones finales, he traído las siguientes. La movilidad sostenible, pues no es solo una alternativa técnica, es una necesidad ética y social. No se trata únicamente de movernos más rápido, sino de garantizar un acceso equitativo al espacio urbano de forma segura, saludable y baja en emisiones. Las ciudades que priorizan al peatón, al transporte público y a los modos activos generan bienestar, inclusión y resiliencia. La academia no es solo observadora, la academia es un agente transformador capaz de generar evidencia, formar líderes y proponer soluciones basadas en el conocimiento. Colombia enfrenta desafíos estructurales en movilidad, pero nosotros tenemos talento, hay talento y podemos generar herramientas y con voluntad podemos rediseñar nuestros territorios. Finalmente, yo creo que sí es necesario construir ciudades guiadas por el conocimiento, la innovación y la justicia social. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Yo no soy muy de conferencias. Espero que lo que haya transmitido para algunos sea importante y muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Muy amables, todos muy gentiles. Gracias, Mónica, por tu intervención. Gracias por este tiempo que compartimos este tipo de análisis, de estudios. Hay varias preguntas y quisiéramos entonces, pues me va a permitir leer algunas de ellas y Sí. que en estos próximos 10, 15 minutos máximo interactuemos un poco con nuestros invitados. La primera pregunta que se planteó en la sección de PIR tiene que ver con la movilidad rural. Ok. Entonces, particularmente se pregunta cómo se podría abordar la movilidad rural dentro del concepto de sostenibilidad. Bueno, la movilidad rural dentro del concepto de sostenibilidad se puede abordar básicamente desde la conectividad. La conectividad es un concepto muy amplio. Discúlpeme, abro la cámara, es que he estado tratando de hacerlo y no encuentro aquí ya, creo que es esto. La conectividad es un concepto muy amplio y yo creo sinceramente que si desde la conectividad y la integración regional nosotros empezamos a anexar la movilidad rural a nuestros estudios, pues vamos a tener un avance importante en Colombia en términos de ese concepto, movilidad
rural. La movilidad rural en Colombia, los estudios que se hacen de movilidad rural en Colombia son muy pocos, realmente muy pocos, y yo considero que es un campo en el que podemos trabajar bastante. Eh, la movilidad rural va a ser un poco más exigente porque los actores que participan en la movilidad rural tienen unas características muy diferentes a los actores urbanos y desde esa perspectiva vamos a tener que aprender nuevas cosas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a la persona que formuló esta primera pregunta. El ingeniero Héctor Espitia nos pregunta, desde tu concepto, Mónica, Sí. ¿cuál es esa visión de ciudad de futuro? Creería un poco hacia ese largo, mediano plazo. ¿Qué visión personal, dice la pregunta en particular, qué visión personal o cuál es tu visión Bueno, para mí personal de la la ciudad, ciudad del futuro? bueno, gracias José Ignacio, Ujú. gracias Héctor. Mire, para mí la visión de la ciudad de futuro tiene que ver con la calidad de vida, la calidad del aire, la calidad de los espacios públicos, la calidad del disfrute de los momentos de ocio que yo pueda tener. Si yo no puedo tener momentos de esparcimiento de una manera sana en la ciudad que yo vivo, pues yo considero que la calidad de vida de mi ciudad no es muy justa. Yo a los estudiantes cuando estamos en clase les digo, bueno, ustedes se van a graduar este semestre de ingenieros civiles y van a ganar dinero y se van a comprar un coche. Ahora cuéntenme qué opinan si el sábado van a salir y no pueden sacar el vehículo porque hay un trancón tan grande que van a demorar 4 horas en el tránsito. Entonces, para mí eso es calidad de vida. La calidad de vida para mí significa en recuperar espacio público, que el espacio público sea para todos los usuarios viales, todos los actores sociales y sobre todo que tengamos un servicio de transporte público muy integrado con todo lo que tenga la ciudad. Ok, ok, muy bien y muchas gracias, Héctor, por el planteamiento de la pregunta. Tenemos aquí otra intervención, es de la ingeniera Claudia Gómez. Sí. Ella pues resalta la importancia de la charla y resalta también que el tema de motocicletas es delicado, que es un tema Bastante. peligroso, que es importante también revisar el tema de sanciones serias para quienes infrinjan esa ley y que comparar países como Colombia, nuestra ciudad, Bogotá, lo encuentra de cierta manera ilógico en el sentido pues que Colombia tiene una carencia de recursos importante. Entonces la pregunta que ella formula respecto al tema es, ¿qué harías tú en ese caso, Mónica, para dar solución real al problema de movilidad? Seguramente, según su antesala, pues enfatizado hacia el tema de motocicletas y el uso de recursos, teniendo en cuenta pues que no contamos como país Bueno, y el ciudad asunto con es que yo tantos no hice recursos. comparaciones. El asunto es que yo mostré cómo funcionaban en lugares que han tenido un trabajo arduo en ese tema, cómo está funcionando la ciudad. Y dije que además sigue teniendo problemas. Lo tenía que mostrar porque tengo que mostrarle a las personas que sí es posible a través de acciones de movilidad urbana sostenible mejorar la ciudad. En cuanto a las motocicletas, Bogotá tiene un problema grandísimo y todo Colombia con las motocicletas. Primero está, y yo no soy experta en motocicletas, pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, los motociclistas en Colombia, pues obtienen de una manera muy fácil su pase y obtienen de una manera muy fácil el vehículo. Y eso significa que no han estudiado, no conocen los códigos de tránsito y pues desde esa perspectiva siempre van a haber problemas de, digamos, distracción o problemas, van a tener accidentes, porque además ellos perciben la vida, la percepción del riesgo de ellos es diferente y eso difiere también del estrato social, de la capacidad de pago, etcétera. El hecho de que creamos que no tengamos recursos no implica que tomemos acciones que puedan mejorar la movilidad sostenible. Y ahí sí yo soy completamente, digamos, clara. Si nosotros
podemos no podemos tener recursos, pero podemos hacer acciones de cultura ciudadana, de formación, de concientización y sobre todo podemos promover que hayan diferentes acciones desde el gobierno que faciliten que, digamos, empiecen a mejorar los viajes de los motociclistas, empiecen a haber menos accidentes. Yo creo seriamente que ese es el meollo del asunto para mí a nivel urbano, porque la moto tiene otro problema más serio incluso a nivel rural o interurbano. Entonces, digamos que la moto no es una cuestión que uno pueda tomársela de una manera muy sencilla. Y finalmente, pues yo creo que las políticas que siempre que se han hecho respecto a la moto en Bogotá, pues favorecen mucho a los motociclistas y desde esa perspectiva el motociclista no se educa y pues seguimos teniendo los mismos problemas que estamos presentando actualmente. Sí, de acuerdo. Y alineado también a la observación que nos hacía la Ujú. ingeniera Claudia respecto al recurso económico, perdón, Gabriel Osorio nos Sí. pregunta cómo se puede integrar la inteligencia artificial justamente para encontrar esas soluciones en movilidad sostenible. Bueno, básicamente la inteligencia artificial en Colombia se está integrando en, digamos, por ejemplo, Transmilenio ahorita la está integrando en todo su sistema de monitoreo, de seguridad, etcétera. Pero de momento yo creo que no es muy fácil integrar en Bogotá muchas acciones de inteligencia artificial hasta que no tengamos implementados los semáforos inteligentes hasta que no tengamos personal formado específicamente para estos procesos. Yo creo seriamente, y esta sí es una opinión muy personal al señor Osorio, y es que si yo no tengo personas formadas, yo puedo tener personas que conocen de datos, personas que manejan tecnología, pero yo necesito tener formados profesionales especialistas en tránsito y transporte que manejen inteligencia artificial y que sean capaces de entender en tiempo real lo que está ocurriendo y hacer los análisis. Entonces, para mí integrar la inteligencia artificial se está integrando en la mayoría de cosas. En este momento ya tenemos muchas aplicaciones en Bogotá a través de las cuales nosotros conocemos nos permiten conocer, por ejemplo, más información, más volúmenes de datos, Big Data, tenemos integramos modelos más robustos, etcétera. Pero nos siguen faltando herramientas como los semáforos inteligentes, nos siguen faltando herramientas desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, nos sigue también faltando formación y yo voy a ser honesta. Por ejemplo, la parte de formación en todo lo que son sistemas de transporte inteligente, hasta ahora está llegando al país a las academias. Entonces, eso es bastante importante considerarlo. Sí, es una solución Sí, integral, ajá, finalmente. es integral. Y alineado con esto, el ingeniero Henry Vergara nos hace pues esa anotación justamente y es sobre esa integridad y sobre el concepto de equidad y territorio. Él pregunta particularmente si crees posible Ujú. integrar ese concepto de equidad y territorio para que la población vulnerable en los planes de movilidad pues también tengan su lugar. Yo creo que se debe integrar. ¿Y cómo se hace? A través de la participación ciudadana. Esa es una de las cosas en las que pues somos bastante todavía débiles y pues si no hay participación ciudadana efectiva, pues es muy difícil traer las comunidades vulnerables a que sean partícipes de esos procesos de movilidad sostenible o de cualquier proceso que tenga que ver con la planificación. La planificación es participativa y así, a mi modo de ver, muy personalmente, así se debe integrar. Pues nuestra ingeniería es de impacto social, ¿no? Finalmente, Bastante impacto social y en nuestra ingeniería es necesario la comparación, es necesario revisar qué funciona en un punto y cómo yo puedo traerlo a nivel local y hacerlo efectivo. de acuerdo. Bueno, y ya para cerrar tenemos un par de preguntas más. Una es de Ronald Muñoz, quien Sí. pregunta cómo medir si una ciudad está avanzando hacia la movilidad sostenible. Bueno,
Cuando se aplican políticas de movilidad sostenible, generalmente vienen acompañadas con una serie de indicadores específicos que nos permiten medir cuál ha sido el impacto de esa política. Sin embargo, nosotros a nivel latinoamericano o por lo menos cultural tenemos un problema con la evaluación. Y yo lo digo con todo el respeto y es que debemos poder evaluarnos y ser críticos. Críticos no quiere decir destructivos, sino identificar exactamente por qué la política está siendo efectiva o por qué no está siendo efectiva. Entonces yo siempre he creído que desde la academia se deben generar indicadores y desde las políticas se deben generar indicadores que unos serán estandarizados, es decir, que durante el tiempo me permitirán observar la trazabilidad y otros van a surgir a medida que yo esos procesos los vaya modificando o vaya generando cambios en esos procesos. Entonces yo creo seriamente que los indicadores son un grupo esencial que debe hacer parte de los estudios de movilidad sostenible. Muchas gracias, Mónica. Ya para nuestro cierre, por último, saludamos también a Diego García, y él pregunta respecto a los modelos de movilidad basados en bicicletas en países como Noruega o Países Bajos, que cómo podríamos tal vez replicar o traer ese modelo exitoso a ciudades como Bogotá. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, básicamente nosotros no podemos replicar esos modelos. Nosotros lo que podemos hacer es implementar nuestro modelo con las condiciones locales que tenemos. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos aprender de ellos. Ellos, uno de los valores agregados que tienen en sus procesos de movilidad en estos países es que generan investigación y generan unos laboratorios muy interesantes con los que ayudan a otras poblaciones del mundo a mejorar sus sistemas de movilidad. Yo creo seriamente que en el caso de ellos es ampliamente cultural. Ellos desde que están en el colegio, en el jardín infantil, ellos hablan de circulación y ellos conocen todos los procesos de movilidad a través del colegio, de cada vez ellos están más formados. Entonces ellos lo tienen en su ADN. Nosotros somos un país que tenemos, pues somos jóvenes relativamente, entonces estamos implementando esto, pero tenemos una gran oportunidad con la observación. Yo siempre digo, la comparación no es mala, la comparación es necesaria para sacar cosas importantes, para identificar puntos donde yo puedo crecer y generar, digamos, otras sinergias, pero tener una base que es mirar lo que se hace en otra parte. De acuerdo, sí son casos de éxito que tal vez no se pueden traer tal cual, pero sí rescatar muchos elementos y justamente desde la ingeniería amoldarlos a nuestro contexto, necesidad, recursos, como mencionaban varias de las personas que plantearon sus preguntas. Esta era la última pregunta y queremos Sí. recordarles que este espacio lo pueden consultar nuevamente o compartir desde nuestra página web de la universidad en la sección de ciclo de conferencias de ingeniería civil. Entonces, muchas gracias, Mónica, por el tiempo, por tus Gracias, José Ignacio, y conceptos. a todos ustedes, a las personas que vinieron, muchísimas gracias, les agradezco bastante. Y como siempre, pues todo lo que se dijo en esta conferencia tiene un punto personal desde mi formación y pues yo quería aclarar que yo no tengo maestría en sistemas de información geográfica, yo soy magíster y doctora en gestión y valoración urbana. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos los que asistieron y recuerden estar muy bien atentos a los siguientes espacios también de nuestro ciclo de conferencias. Una feliz Muchas noche para gracias para todos. todos, muy amables, gracias.